Vamos a ver en el video de hoy enfermedad inflamatoria intestinal. Es una patología que tiene base inmunológica y que se va a caracterizar por la inflamación crónica del tracto gastrointestinal. Tiene dos formas principales, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La incidencia presenta dos picos. El primer pico entre las edades 15 y 35 años y el segundo entre 60 y 70 años. Las etiologías suelen ser idiopática, aunque están involucrados factores genéticos autoinmunitarios, ambientales e infecciosos. Se va a caracterizar por la presencia de exacerbaciones y remisiones periódicas. Esto quiere decir que va a haber periodos en que el paciente no tiene síntomas y se encuentra como curado, pero después aparecen nuevamente los síntomas y se exacerba la enfermedad. Muchas de esas exacerbaciones se relacionan con componentes psicosomáticos. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que tenemos una gran respuesta de los TH1 y factor de necrosis tumoral alfa, porque en esta enfermedad se va a generar un desequilibrio en lo que sea la mucosa y el epitelio intestinal, en el cual va a haber un aumento de la permeabilidad intestinal. Eso quiere decir un aumento del pasaje de distintas sustancias, toxinas, de todo. Entonces, dentro de ellos involucran los componentes bacterianos. Como que se vuelve más débil y permite el pasaje de componentes bacterianos que normalmente no debería permitir. Entonces, se produce un flujo transluminal de componentes bacterianos y se activa la respuesta inmunitaria. Y se liberan mediadores inflamatorios, se reclutan linfocitos TCD4, se liberan interleuquinas, se ponen en marcha los neutrófilos y los macrófagos. Entonces ahí se genera una constante respuesta inflamatoria que se cronifica. También se supo que el tabaco podría ser un factor desencadenante de la enfermedad de Crohn, pero un factor protector de la colitis ulcerosa. En cuanto a la morfología, vamos a tener que las dos formas de enfermedad inflamatoria intestinal tienen sus diferencias. Por ejemplo, en la macroscopía de la enfermedad de Crohn vamos a ver que es una afectación parcheada y segmentaria que no sigue un eje continuo. Es lo que se llama mucosa en empedrado. Vamos a ver úlceras profundas, vamos a ver estenosis, fisuras, fístulas. Y cuando la observamos con la microscopía vamos a ver una afectación transmural. En el 50% de los casos puede haber presencia de granulomas no gaseosos. Y en el caso de la colitis ulcerosa, la macroscopía, vamos a ver afectación continua. Todo eso se ve mediante endoscopía. La mucosa va a estar glandular, va a haber úlceras superficiales y pseudopólipos. No es tan profunda, pero sí es continua. Puede haber sangrado al roce. Y en la microscopía vamos a ver afectación de toda la mucosa y presencia de abscesos crípticos, sobre todo de polimorfonucleares. Vamos a ver acá las diferencias, lo que habíamos hablado. Esta es la afectación transmural de las úlceras de la enfermedad de Crohn. Como que atraviesan todas las capas, todas estas úlceras, y son lesiones salteadas, no está todo los intestinos afectados, son por segmentos. El 50% de los casos respeta el recto y afecta cualquier zona del tracto gastrointestinal, principalmente el ilion terminal. En el caso de colitis ulcerosa, vamos a tener que va a haber una afectación continua comenzando desde el recto. ¿Ves? O sea, no tiene segmentos como este. Y tampoco tiene así transmural, sino que tiene formaciones de pseudopólipos y de ulceritas. En cuanto a la clínica, la enfermedad de Crohn, vamos a tener que presenta una diarrea crónica no sanguinolenta, dolor abdominal de mayor intensidad, cólico y es persistente, localizado en la fosa ilíaca derecha, en la región centroabdominal y es difuso. Y puede haber masas abdominales palpables, que son las adherencias de asas del intestino delgado. En cambio, la colitis ulcerosa cursa con diarrea crónica que tiene sangre, pus y moco.
Dolor abdominal es menor intenso y cede con la evacuación y tiene síntomas perianales, pujos y tenesmo. Y no se deben olvidar los síntomas sistémicos, o sea, puede haber fiebre, astenia y anorexia. También puede haber manifestaciones extraintestinales, como cutáneas y orales, como estomatitis, eritema nodoso, ocular, uveitis, articular, artritis espondilíticas, hepatobiliares como colangitis esclerosante primaria, y así un montón de enfermedades más. Pueden ser previas, pueden coexistir con la enfermedad inflamatoria intestinal o pueden ser posteriores al inicio del cuadro digestivo típico. Cuando son previas, van a complicar todo diagnóstico, ya que no hay evidencia de la enfermedad intestinal. Las enfermedades intestinales crónicas suelen estar muy relacionadas con un montón de desequilibrio a nivel del organismo y de otras enfermedades. El diagnóstico se va a basar en la clínica, en el laboratorio, en la endoscopía y la histología mediante biopsia. Vamos a tener que la presencia de estos marcadores se va a asociar más P-ANCA a colitis ulcerosa, mientras que la presencia de ASCA se asocia más a enfermedad de Crohn. Son autoanticuerpos o complejos antígeno-anticuerpos. La colitis indeterminada es el 10% de los casos que cuando no se puede determinar el diagnóstico y solamente se trata. ¿Qué complicaciones puede tener? La colitis ulcerosa puede generar megacolon tóxico, perforación, obstrucción intestinal o hemorragia masiva. Y la enfermedad de Crohn, fístulas abdominales, perianales, obstrucción intestinal por estenosis y abscesos abdominales. Y la más importante de todas es el cáncer de colon, porque toda una inflamación crónica constante del intestino puede evolucionar, el epitelio se va modificando, se puede generar una metaplasia, lo que vimos en adaptaciones celulares. Eso puede predisponer ya cuando hay metaplasia o displasia y ya es terreno fértil para una neoplasia, es así. Además, acá puse, la colitis ulcerosa se considera una lesión preneoplásica. ¿De qué depende el cáncer de colon? De la extensión, la duración y la respuesta inflamatoria por neutrófilos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, vamos a ver la colelitiasis. Vamos a ver todas las patologías de la vesícula biliar y las vías biliares. La patogenia de la colelitiasis se divide en 3 factores que intervienen en la formación de los litos, la producción de litos o cálculos. Una es la supersaturación del colesterol, un aumento en la cantidad de colesterol satura la vesícula y es un determinante para la formación de cristales. La aceleración de la cristalización, por ejemplo, factores nucleadores y antinucleadores como la glucoproteína mucina, que es el factor pronucleador más importante, que acelera la producción de cristales de colesterol, y la hipomotilidad de la vesícula biliar, por ejemplo, mediada por el control neurológico del vaciado de la vesícula, esta hipomotilidad puede aumentar la generación de litos. La colicistitis se divide en la inflamación de la vesícula biliar, puede estar asociado o no con la formación de cálculos, y se divide en aguda y crónica. La aguda, el 90% de los casos se genera por obstrucción del cuello o conducto cístico por un cálculo. La morfología de la vesícula, en este caso, vamos a tener que está aumentada de tamaño, tiene un color rojo brillante, violáceo o verde negruzco, o sea, un color oscuro. La serosa va a mostrar capas de fibrinas y puede haber exudado coagulativo supurativo. Y las formas con presencia de cálculos y sin presencia de cálculos, es decir, litiásicas y alitiásicas, son similares, con la diferencia de que, bueno, en la litiásica no hay presencia de cálculos. Puede generarse empiema y en los casos más graves se va a transformar en un órgano necrótico. En el caso de colecistitis gangrenosa, que en ese caso tiene que extraerse la vesícula.
Si invaden microorganismos, puede generar enfisema, porque invaden microorganismos aerobios, entonces generan formación de gas. En cuanto a la clínica, vamos a tener un dolor progresivo en el epigástrico, presencia de febrícula, anorexia, taquicardia, sudoración, náuseas y vómito. La característica que tiene la litiásica es que aparece de forma súbita y es una urgencia médica porque puede progresar a una pancreatitis y además al no aparece de forma súbita y los síntomas son muchos de golpe, entonces tiene que ser tratada urgente. Bueno, la forma crónica, las causas en muchos casos sería por una supersaturación de la bilis que predispone a toda esta inflamación crónica y formación de los cálculos, y esto se da también por unos malos hábitos de vida, una dieta alta en colesterol y grasas saturadas y triglicéridos. Y la morfología, bueno, vamos a tener diferentes tipos de morfologías, pero en general comparten el mismo patrón morfológico. En casos avanzados puede aparecer fibrosis, como ya sabemos, como una forma de cicatrización del tejido. En casos más raros puede haber una calcificación y generar lo que se llama vesícula en porcelana, que esto aumenta la incidencia de cáncer. O, bueno, después tenemos otros casos más raros, como la colecititis santogranulomatosa, que hay un aumento masivo de la pared, del engrosamiento de la pared y disminuye el volumen. Y, bueno, puede haber hemorragia, formación de nódulos, y la vesícula no puede cumplir su función principal, ¿cierto? Bueno, y acá tenemos un poco de la clínica. Bueno, las neoplasias de la vesícula biliar y de las vías biliares. Bueno, la etiología y la patogenia, vamos a tener primero presencia de colecistitis crónica. Todo lo que sea crónico va a predisponer a una inflamación que se prolonga en el tiempo y puede, digamos, modificarse el epitelio y ser terreno para un cáncer. En el 95% de los casos, litiasis vesicular, puede haber infecciones bacterianas o parasitarias crónicas, bueno, síndromes hereditarios o colangitis esclerosante primaria en menor medida. Va a haber sobreexpresión de este gen. Y el tumor maligno más frecuente de la vía biliar extrahepática es la parte extrahepática. Y es más frecuente en mujeres que en hombres. Y va a haber mutaciones de genes de la remodelación de la cromatina. Esto es bastante, como se dice, fino, pero bueno, por la duda hay que tenerlo en cuenta, los nombrecitos y esas cosas. Bueno, si bien la litiasis vesicular es un factor de riesgo constante, sobre todo si es crónico, solo un menor porcentaje de pacientes van a presentar carcinoma o evolución a carcinoma de la vesícula biliar. Bueno, a nivel macroscópico tenemos una neoplasia infiltrante, que es la más frecuente, que genera ulceración y formación de fístulas con los órganos que lo rodean. Tiene consistencia firme y regular. O puede ser exofítico, que es el menos frecuente y crece hacia la luz de forma irregular, en forma de dedo, y se infiltra la pared subyacente. A nivel microscópico tenemos que en el 95% de los casos constituye el adenocarcinoma, como pasa en el cáncer gástrico. El carcinoma epidermoide es menos frecuente y estos son menos frecuentes, así que el más importante es el adenocarcinoma. La clínica, al momento del diagnóstico, la mayoría ya han infiltrado, por supuesto, el hígado y la vía biliar. En el 50% de los casos vamos a ver un paciente con ictericia. En el 80% va a tener dolor abdominal, masa palpable, pérdida de peso, anorexia y astenia. Los síntomas suelen ser insidiosos y no se distinguen de los de litiasis vesicular, por lo que hay que hacer más métodos complementarios. O sea,
hay que hacer tomografía, de todo. Bueno, vamos a ver pancreatitis. La pancreatitis. Acá tenemos un cuadro que está muy bueno, que tenemos las causas. Las causas se pueden generar por obstrucción de un conducto, por lesión de las células acinares o por defecto en el transporte intracelular. Acá tenemos, por obstrucción se puede dar por principalmente colelitiasis. Me causa un edema, una alteración del flujo sanguíneo y una isquemia, porque si hay una obstrucción, va a haber involucradas ciertos vasos que van a estar obstruidos y eso predispone a la isquemia. Va a haber lesión de células acinares y si activan las enzimas que normalmente tienen que activarse en la segunda porción del duodeno, no antes. Y esto es lo que me genera la pancreatitis. O puede generarse por lesiones de las células acinares que, como sean estas lesiones, por alcohol, por fármacos, traumatismos, infecciones por virus, isquemia, que generan la liberación de proenzimas intracelulares e hidrolasas lisosómicas, que son enzimas que se activan en un pH ácido. Se produce la activación de enzimas intracelulares o extracelulares y todos, depende de la causa, llevan a lo mismo. Defecto en el transporte intracelular puede ser por lesión metabólica, por alcohol o obstrucción de los conductos. Y también, todos generan la activación de las enzimas antes de la segunda porción del duodeno, o sea, en el páncreas, y genera la pancreatitis. La patogenia, vamos a tener que hay presencia de fibrosis, distorsión de los conductos y alteraciones de las secreciones pancreáticas. Vamos a tener efectos tóxicos contra el mismo parénquima del páncreas, agresión oxidativa y desaparece el parénquima pancreático con presencia de fibrosis. Acá podemos ver todas las lesiones, o sea, las causas: proliferación, inflamación constante, secreción de colágeno con remodelación de la matriz y se genera todo un tejido de granulación, de fibrosis. Y en cuanto a las lesiones nodulares del páncreas, tenemos neoplásicas y no neoplásicas. Este cuadro está muy bueno. Las lesiones no neoplásicas tenemos la presencia de quistes o pseudoquistes, y las neoplásicas tenemos neoplasias quísticas, insulinoma, que es benigno, o precursoras de cáncer. Dentro de las malignas tenemos el carcinoma y dentro de ellas tenemos el adenocarcinoma, el carcinoma de células acinares y el pancreatoblastoma en menor medida.